Hola a todos jóvenes. Arquitecto Juan Esparza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, ¿y tú? Encantado de estar por acá. La tercera o la cuarta casa que grabamos juntos, ¿no? Tercera casa, así es. Y cuéntanos, porque ahora estamos viendo un fraccionamiento muy diferente. Cuéntanos un poco dónde nos encontramos, por favor. Claro que sí, Abraham. Seguimos en Zapopan, estamos en el fraccionamiento Vitana Residencial, por más o menos Valdepeñas, Río Blanco. Y Me gu- como puedes notar aquí en este fraccionamiento, los terrenos son un poco más reducidos que como Parques Vallarta, por ejemplo. Y los terrenos aquí, este terreno en específico mide 6 de frente por 17,5 de fondo, lo que nos da 105 metros cuadrados de terreno. Interesante. Y a esos 105 metros cuadrados de terreno, ¿cuántos metros cuadrados nos limitan en construcción? ¿Cuáles son las restricciones? Nos piden 2 metros al frente de servidumbre, los cuales vendrían en planta alta. Planta baja te exigen los 5 metros por el tema de los vehículos. Y en la parte posterior, 3 metros. Excelente. Entonces, 5 metros es la medida mínima óptima para un coche. Así es. Ok, 3 metros atrás. Está perfecto. ¿Y cuáles son los retos de una distribución, verdad, en un terreno compacto? Bueno, depende mucho de los clientes y de lo que se esté buscando en el proyecto arquitectónico, pero yo creo que el reto es hacer espacios de calidad en un terreno, entre comillas, reducido, porque uno quiere tener, pues, absolutamente todo: cuarto de lavado amplio, baños amplios, recámara principal, amplia, etcétera, etcétera. Entonces, siendo este terreno de 105 metros, verdaderamente el reto es que los espacios tengan calidad. Que se sientan amplios. Así 6 es. metros me dices de frente. 6 metros de frente por 17,5 de fondo. Pues es una medida que yo creo que cada vez vemos más. El 6 de frente nos permite casas que no se eleven tanto el costo. ¿En cuánto puede andar esta casa, el precio? ¿Valor venta? Valor, ajá, valor venta. Aquí los precios de las casas andan alrededor de los 5,5, cinco y cinco medio y medio, millones. casi 6. He visto algunas en 6 aquí en el 320 fraccionamiento. mil dólares, jóvenes, más o menos, para que se den una idea. Solamente el terreno, ¿cuánto puede costar? El terreno actualmente debe de andar alrededor de 2,5. 2,5 millones. Así es. Sí, 180,000 dólares el terreno, un poco más, ¿verdad? 190,000. Excelente. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Están 150 metros cuadrados desplantados en 2 plantas solamente, no metimos roof. ¿Y por qué no meter roof? No vimos necesario el hacer, la inversión en un roof, porque consideramos que con la calidad del proyecto podíamos resolver todas las áreas que necesitaban en 2 plantas solamente. ¿Cuántas casas has diseñado con roof garden? ¿Y cuántas de esas casas se utilizan los roof garden? Yo creo que un 90% de las casas, 80% las he diseñado con roof, y efectivamente no todas las personas usan los roof garden. Los terminan utilizando de bodega, nada más se les empolvan. Realmente no, creo que no es algo tan útil. Sin embargo, la gente lo pide. La diferencia con este proyecto es que los clientes, la querían para rentar y en un futuro probablemente habitarla. Por ende, no fue necesario el roof garden. Si hubiera sido para venta, probablemente para poder competir con el mercado, sí hubiéramos hecho el roof. Qué interesante. Lo quiero, pero no lo necesito. Muy Exacto. bien, muy bien. Fíjense, aquí ya estamos viendo una decisión muy importante, que es por dónde entrar, ¿verdad? Me imagino que probaste entrar por un extremo, pero aquí te decidiste entrar no justo al centro, sino Ujú. cargado hacia un lado. Lo que nos determinó la entrada fue la modulación de escalera y de baño. Y aparte buscamos centrar lo más posible el ingreso por el tema de los cajones de estacionamiento, que queríamos repartir un carro a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, para que nuestro ingreso nos quede franco, pues tenía que quedar la puerta lo más centrada posible. Sin embargo, el centrarla perfectamente a la casa nos hubiera castigado espacios interiores que ahorita van a ver. Muy interesante, ¿verdad? Porque aquí ya leemos muy bien muchas cosas. Accedemos y la casa se ve amplia, ¿verdad? Porque nos permite ver, pues, prácticamente de hasta el fondo de nuestro terreno.
y ya intuimos como un baño por acá, ¿verdad? Y algo de servicios por acá. La pintura y los materiales, me gusta cómo se mezclan, ¿verdad? Se mimetiza el material, la placa o el metal con el enjarre, el aplanado, todo pareciera ser parte de lo mismo. Así es. Últimamente en el despacho, Abraham, estamos buscando eh, ya no caer en esta tendencia de las casas que exclaman por atención, por la cantidad de acabados o el tema del precio de los mismos acabados. Estamos intentando mejorar espacios y la armonía de los materiales. Se cierra. ¿Todo bien? Sí, todo bien. La armonía de los materiales, fíjense, se siente muy elegante la casa porque tiene pocos materiales, ¿verdad? Es este Adoquín. adoquín con un ligero tono, ¿verdad? Amarillo. Sí, un ligero tono ocre, igual que el muro. En la fachada estamos manejando solo 2 colores, intentando tener menos materiales, eh, no que la casa luzca por su materialidad y su calidad de espacios, Y las más que por líneas, este grito pues, acabados rajuela, cantera, etcétera, etcétera. de acuerdo, de acuerdo. Pues vamos a conocerla. Me gustaron estas líneas verticales muy limpias, ¿verdad? Sí, Prácticamente la lógica de todas las puertas, las ventanas, las bodegas. Está muy bien, ¿eh? Me gusta. O sea, te recibe una casa amplia, que es lo que estás buscando en un terreno de 6, ¿verdad? No te vas a poner a hacer demasiadas recorridos y demasiadas tropezones. Aquí lo que quieres es que, oye, mi casa que se vea amplia, arquitecto, por favor. así es. La mayoría de las casas de estas dimensiones, buscando de nuevo lo de aprovechar los espacios, o la mayoría de los arquitectos que buscan aprovechar pues lo más que pueden el terreno, sobre todo porque los clientes les exigen esa parte, pues terminan metiendo a veces hasta una habitación en planta baja, lo cual una habitación en planta baja con un baño completo en este tamaño de terreno te termina castigando toda la planta. Entonces, si puedes observar, Abraham, aquí nada más tenemos este muro que nos articula la escalera y nos ayuda a cargar la casa para que estructuralmente no dispare, pues, El los pa- costos de la estructura, al menos. ¿Cómo tú lo mides esa parte del costo desde la estructura? Porque la diferencia entre esa columna exista o no exista, ¿cuánto dinero estamos hablando? Pues, pudieran ser alrededor de unos 20,000 pesos en incremento de acero y de que la losa tal vez termina midiendo un poco más, entonces es más concreto. Inclusive más, ¿verdad? Por el tamaño de la zapata. Así es. Y logras integrarlo, ¿verdad? Logras que no te bloquee en ningún momento cuando abres la puerta. Y qué bonito lo que comentas sobre el darle el espacio de la planta baja a las áreas sociales para que no termine esto muy castigado. Porque claro, si tuviéramos aquí una recamarita de 240 por 260, Terminamos empujando ujú, la cocina, estaríamos teniéndola más o menos como por aquí, para alcanzar a entrar con una recámara, por así decirlo. La escalera también se castiga un poco y sobre todo esta área de sala comedor, Abraham, esto también lo hubiéramos tenido que reducir. sí, de hecho la planta baja es muy amplia, demasiado amplia. Sí, porque Tenemos 4 metros en este sentido por 5,60 en este de aquí. 20 y 20 de muros son los 5,60 por los 4. oye, qué buen ejercicio que el cliente no la quisiera vender, ¿verdad? O sea, te Sí. deja también pensando en, digo, el ejercicio de una casa para venta, obviamente, pues es bonito también porque estás pensando en vender un producto, ¿no? Como vender un coche, pero también quedártelo, ¿sabes? O sea, construir pensando en que algo va a ser tuyo, pues, ¿no? O sea, que no te vas Es a desprender. Es que construyes pensando en que puedas tener materiales de calidad, sin embargo, tampoco puedes tirar la casa por la ventana gastando en cosas que tal vez ahorita no las van a cuidar las personas que terminen rentando. Ujú. Pero sí los espacios sí tienen que ser bastante funcionales, porque una cocina, una puerta como quiera la cambias, la remodelas, pero el espacio si lo castigaste, ese ya no hay vuelta atrás. Ujú. Es que está muy grande la cocina, o sea, la cocina es de una casa más grande todavía, ¿verdad? El cliente específicamente de la casa, el dueño, le gusta mucho cocinar y valora mucho el tema de la convivencia en la cocina,
sobre todo haciendo hincapié en que cuando tienes invitados, normalmente todo se desarrolla en área de cocina, más que estar en la sala y comedor, es eso. Por eso el tamaño de esta barra, por eso el poder meter unos banquitos aquí, poder sentar 4 personas 4 personas. y que pueda estar alguien allá cocinando o estés parado aquí conviviendo. Y por algo, si tienes más invitados, pues tienes la conexión directa, no hay nada que te trampee la vista hacia sala comedor. Se me hace muy interesante cómo ha ido cambiando, ¿te has dado cuenta? La evolución de la vivienda, de fraccionamiento, pues, de lotes de 8, de 7, de 6, de 10, cada vez más abierto, más abierto, más abierto. O sea, esto pareciera un loft, ¿no? Sí, O sea, esta casa en 1993, ¿cómo sería? definitivamente tendría muchísimos, muros cerrado, trampéame la cocina, no quiero ver la terraza, no quiero ver esto. Sí, sí, sí. Un patiecito de lavado, ¿verdad? De tendido aquí. Ujú. No, 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 no. Se ha ido cambiando mucho. Quizá no nos damos cuenta, pero sí ya evolucionó bastante la casa. Yo creo que empiezas a entender que estos espacios te dan mucha calidad de vida Ujú. y que estás haciendo más con menos. Sí, Porque incluso acá también, antes se dejaba todo el jardín completo, sin embargo, después te vas dando cuenta que el jardín es mantenimiento, sí se ve atractivo, obviamente ver vegetaciones le dan un toque muy bonito a las casas, pero si lo rematas en ciertas áreas y lo demás lo dejas, útil, trabajable, digo, el asador, área también para convivencia, terminas aprovechando, siento yo que más estos espacios que que tener solamente jardín. sí, sí, el tema del agua ha cambiado muchas dinámicas, ¿verdad? Ya cada año se escuchan que hay tandeos, que hay días en donde no hay agua en todas las Escasez. colonias. eh, entonces, esa parte también está modificando definitivamente. Ya no se ven tantos espejos de agua, ¿verdad? Ya no se ven tantos muros llorones. O sea, ya ni siquiera por el mantenimiento, sino porque, oye, Sí, es el complicado ya ujú. mantenerlos. Por ejemplo, a mí los patios con piso me gustan mucho porque además les puedes poner el verde con macetas, ¿verdad? O Ujú. sea, te da la La versatilidad. dualidad de Ajá, quiero más verde, vamos aventando llénalo de macetas y listo, ¿verdad? y te quitas de los problemas de humedades, Sí, sí, porque el tener en contacto directo el jardín con los muros, recuerden, está jóvenes, padre. que ya las arenas con la que se construye, pues ya ni siquiera son arenas, ya son tierras. Entonces, pues la tierra trae toda la humedad del mundo. Entonces, esas van a ser las batallas que nos vamos a enfrentar los constructores toda esta década contra las humedades, hasta que se construya ya con materiales completamente prefabricados, que ya vengan con propios impermeables, Aditivos, sí, ajá, aditivos interiores. Pero mientras sigamos construyendo con tierra, o sea, es loquísimo, porque este muro le dejas poquito, unos 2 años sin pintar, le sale una grieta, se le mete el agua a la grieta y aquí te sale una planta. O sea, es porque es material natural, pues al final de cuentas el enjarre es tierra. exacto. Muy bien. Pues este espacio queda muy amplio. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 260. Muy bien. Y hablando de costos por metro cuadrado de construcción, ¿cómo andamos? En esta casa, con estos acabados, cerramos alrededor de 18,500 Ya el metro incluyendo seguro cuadrado. social, ya incluyendo Sí, todo, licencia, incluyendo licencia también. así es. Está muy competitivo. Que también ayuda mucho que la casa no sea tan grande, ¿verdad? La estructura, los costos se vuelven un poquito más eficientes. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque una casa con metros cuadrados más reducidos, de todos modos terminas haciendo la inversión en una puerta principal, Ujú. en una cocina, en casi el mismo número de baños que una casa más grande. Entonces, realmente es relativo una cisterna, por ejemplo. Entonces, es relativo realmente el gasto por metro, porque cuando haces una casa más grande, probablemente el costo por metro pudiera bajar, porque empiezas a absorber más metros, absorben menos cosas. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien el principio. Veíamos hace ratito el medio baño, muy bien aquí en la entrada, de muy buenas dimensiones y buenos acabados, porque son cubiertas de cuarzo. La carpintería se ve también buena, ¿verdad? Buenos Encino, terminados. Encino, sí. de piso a techo, muy bien. Y la escalera de papelillo.
Para generar un poco más de iluminación, digo, el color blanco interior nos ayuda mucho, pero generamos estos sifones, Ujú. que es una sustitución al domo, pero generamos los sifones que nos dan ventilación e iluminación en los baños en planta alta y en esta doble altura. Es buena la luz de ese sifón, de esa linternilla, ¿verdad? Porque es indirecta y otra vez, con la humedad te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Que si solamente hubieras dejado Un el domo, domo. Ajá. así es. También por esa parte estamos migrando a este sistema, contrario al domo, los sellos, Sí, el el domo es calor, garantía de humedad mínimo en un año si no le das mantenimiento. si no estás cuidando el sellado. Ujú. Y aquí en esta parte, ¿cómo se planeó este espacio? Está abierto, realmente cuando lo diseñamos nosotros sí pensamos en macetas, obviamente reiterando lo que ya platicamos hace un ratito, de no tener la tierra suelta por el tema Ujú. de humedades, entonces preferimos poner unas macetas de barro, digo, es para renta, pero si ya la habitara una persona, yo creo que con eso y una grava alrededor para tapar el piso. Estaría increíble. Sí, aquí un patio de macetas estaría muy bien. Y cuéntanos del piso, ¿qué tipo de piso tenemos? La marca es Castel y el nombre del piso es el Cove Light, es de 60 por 1.20. Bien, ¿eh? Tiene un tono agradable. Y todos los zócalos remetidos también. Me decías que el zócalo remetido ayuda a que la humedad no suba. Así es, nos ayuda un poco a que el enjarre o el yeso no esté llegando hasta la cimentación, por así decirlo. Ujú. Entonces, detiene el pegapiso, detiene, es más permeable que el enjarre como tal. Ok, excelente. Pues vamos a conocer la planta alta. Claro. Fíjense cómo aprovecha aquí la esquina. Siempre son complicadas las esquinas. En la cocina, pues buscando tener calidad en esta misma área, igual lo que siempre metemos, Muy bien. el bote de basura, el botellero, Excelente. y todo lo demás ya son o cajones o puertas. Todo es de cierre lento. Realmente ya no, la diferencia en costo no pinta el meter cierre lento a un cierre tradicional, entonces creo que es un gasto que se debe de hacer. Totalmente, ¿eh? Se siente de calidad con unos buenos herrajes la cocina. Excelente. Buena inversión, jóvenes, la cocina. El barandal. ¿Cómo lo hace? Son PTRs. Son PTRs, así es, tubulares, Ok. tubulares y siempre se fue concebido pintarse al color de un tono clarito, no es el color de los muros, es el color de la fachada, igual es el color de la parte exterior, pero que se mimetizara con el espacio, porque pintarlo de negro, que también fue opción en algún momento, sentíamos que se iba a cargar y se iba a sentir muy pesado el espacio y vamos a perder esto que tanto estamos cuidando de la amplitud. Excelente. Y el tono del blanco está ligeramente oscurecido. No, el blanco es blanco de caster. Es O blanco sea, sí, completo. sí, Ok, excelente. No lo vemos todos los días. Ya estoy hasta acostumbrado a que siempre sea tenga algo. o niebla o un poquito de arenas, pero Por fuera sí utilizamos un Comex ujú, porque queríamos un color de línea, por si ujú. teníamos que hacer algún retoque y eso, contrario a Caster, que a veces tienes que llegar con la pintura para igualar, afuera sí fue Comex, fue Promil y el tono claro es Ostra y el tono oscuro que ven en la fachada se llama Neutrón. Ok, excelente. Pues buenos tonos. Adelante, arquitecto. Te seguimos. Sí, definitivamente esos tragaluces son la clave del éxito ya. Además que creo que abusamos de los domos en las escaleras, como espacios de transición, que se volvían hornos, ¿no? La escalera era como, Limpiarlos. te quemas ahí, calor, limpiarlos. La planta alta, ¿eh? Si el haber hecho la escalera con esta especie de U, te alargó la doble altura, ¿verdad? Se siente amplio este espacio. Yo creo que también los proyectos se terminan resolviendo en la escalera. ¿Dónde colocas la escalera? Por Totalmente. ahí partes, casi casi empiezas a diseñar, quitas servidumbres y Ajá. empiezas por escaleras para ver dónde logras resolverlas. La escalera yo digo que es la espina dorsal del organismo. O sea, si la espina dorsal no está bien alineada, centrada, posicionada, todo el organismo
se tienen que No. torcer, o a veces tener dos espinas dorsales. Muy bien. ¿Y aquí hacia dónde vamos? ¿Tenemos recámara principal? Tenemos recámara principal, tenemos este espacio de recámara mide 430 en este sentido por 320. Está bien, el 430 y el 320 está mínimo óptimo. Nosotros nos remetimos un poquito aquí al frente por 2 cosas. Realmente el sol no era tanto problema porque tenemos una orientación, la fachada al sur, entonces sí, el terreno está bien orientado. Era más que nada por generar volumetría en fachada Ujú. y, pues, proteger el puro sol del invierno, que en el Sí, sur, sí, en invierno en sur se va acostando. claro. Pero sí, siempre está bien esos 60, 50 centímetros que le diste hacia el sur, te protegen. O Ujú. sea, nunca dejarlo franco, franco. Siempre darle un Y poquito, nos aporta mucho en fachada, da una volumetría diferente. definitivamente. Y que aquí adentro ya podemos ver que se vuelve, ¿no? Se vuelve un espacio para escritorio, repisas, un closet, ¿verdad? Si alguien lo quiere cerrar un día. Y no castigamos la planta alta, porque el 430 es una medida muy competitiva, Ujú. para una recámara principal. Sí, tú tienes tu cama king size de 2 metros, ¿verdad? Tus burós de 50 centímetros y todavía puedes caminar Estos libre. están alineados a una cama king size, el buró lo tendríamos por aquí, te quedarían alrededor de 50 centímetros por costada, Está perfecto. libres de ya con buró. Tus preparaciones de aires acondicionados, ¿cómo las consideras? Este lo acabamos de implementar porque no terminaba de convencernos el dejar los disparos con el codo a 45 y Ujú. el drenaje ahí muy ortodoxo. Entonces, intentamos mejorar el tema de la estética ya generando estos cubitos en forma para decir, ahí es el disparo, pues, de drenaje y de la subida azotea. Muy bien. Aquí también tenemos 260. Sí, Excelente. Y buena combinación. Aquí es el vestidor abierto al baño o sí. abierto al lavamanos. Cada vez hacen más este tipo de acomodo con el lavamanos afuera del área del sanitario y regadera. Las puertas tienen un tope Abraham magnético, bueno, tiene un imán más bien, perdón, eh, que nos ayuda a ventilar la casa y que no se estén azotando. Es un detalle mínimo, Ujú. realmente un tope de estos puede costar 60 pesos, pero esto nos permite tener todas las puertas abiertas y si tú abres ventanas, pues las puertas no se van a azotar. Ah, ok, ok. Está muy bien. Y sí, lo que comentabas de dejar ya Iluminación natural. el lavadero por fuera, es porque cada vez está esta tendencia en el que una persona de la pareja se mete al baño, ya sea bañarse o usar el WC, y pues la otra persona puede estar trabajando aquí, perfectamente. De acuerdo. Se dividen. Quizá el WC, en la medida de lo posible, también lo puedes hacer cabina, ¿verdad? En la medida de lo posible, tener cabina de cada cosa, ¿verdad? Estaría excelente. Ajá, Si te da el el espacio, espacio. sí está bueno. Y quedó bien esta linternilla, ¿eh? Porque otra vez no tienes el domo directo que también maltrata la ropa. Ajá, te quema los muebles, no tienes un sol directo. Ujú. Me gustó el color del encino. Tiene un ligero tinte, ¿verdad? Sí, sí, un ligero tinte en rojo. Muy bien. Las puertas otra vez de piso a techo. Muy elegante los muebles de baño, también con el lavamanos bajo cubierta, en este caso de tendencia, creo que no lo había visto. Sí, qué bueno que ya vayan para afuera todos los ovalines por arriba. Estamos también cambiando esa parte, prueba y error, de que te tienes que lavar los dientes, las manos, terminas salpicando Sí, agua en la tienes que cubierta y ahí estás con la toalla al final le das una limpiando. limpiadita. Ajá. Sí, al final es que el diseño, lo más práctico es lo que va a ir perdurando al tiempo, ¿verdad? Te vas haciendo más práctico conforme van pasando las casas. Ujú. Quieres ser más funcional, quieres, este, pues, asegurar que las cosas van a funcionar de la manera correcta por más tiempo. Sí, cada vez bueno, no es que te importe menos la estética, pero más bien ya no es el Vas único haciendo un conjunto, creo que vas haciendo ajá, un promedio y una mezcla, eh, entre función y estética. exacto.
Vas encontrando el equilibrio. Fíjate, aquí, por ejemplo, el lavamanos lograste un lavamanos compacto, ¿eh? ¿Cuánto mide ese lavamanos? 50 centímetros. Y el ovalín Justito dio apenas, ¿verdad? Bien, 60 centímetros, pero le preferiste, o sea, jerarquizaste el área de la de taza. la taza. Ujú. ¿Y a la regadera cuánto le das de ancho? Normalmente le dejo 1 metro, entre 95 y 1 metro. Okey, Y esta distancia es 1,35 de baño, en el otro sentido. ya, años de 1,35. Pues fíjense, lavamanos de 60 funciona. Ahora sí que siempre piensen ustedes a qué le quieren dar un poco más de importancia, ¿no? ¿Al área del WC o al área del lavamanos? WC andamos entre 80 y 90 centímetros. Siempre es raro que bajemos de 80 ¿De 80? porque ya no cabes con el portarrollo. Ay, fíjate, por ejemplo, aquí esta es otra decisión. No le decides dar un baño a cada recámara, Así ¿verdad? es. Mejor recámaras un poco más amplias y baño compartido. El terreno lo parten a la mitad y ya nos quedan recámaras, ¿qué será? Como de 350 por 3. Aproximadamente son 2,76 en este sentido. Y al Ya, closet menos los muros, son ¿verdad? 3,50. Ya, pero queda bien. Sí, al El- final el que ayuda mucho es el 350, ¿verdad? sí. Esta recámara nos queda un poquito más amplia que la del otro lado, porque respetamos que nuestra escalera nos diera con este eje de muro. Por eso, reiterando que la escalera te resuelve proyectos, es que nos dictaba hasta dónde podíamos llegar con esto. Okey, claro. No podíamos, es un poquito, o sea, hay o como 8 centímetros de diferencia entre habitación derecha y habitación izquierda, pero en esta búsqueda de pelearte hasta por centímetros en un Ujú, proyecto de estas dimensiones, pues teníamos que resolver primero que este muro nos quedara para acá, para no tener ahí un espacio incómodo, peligroso, ujú. de escalera. Entonces, esta te queda 8 centímetros más amplia que la de acá. pues está bien, al final, ¿qué digo? Lo pudiste haber, dice, reducido en los escalones, ¿verdad? Al final esos 8 centímetros preferiste dejarle la escalera cómoda. 8 porque de un escalón creo que los traemos de 29, que para mí ya es lo mínimo indispensable. 28 siento que ya están incómodos, entonces de 8 centímetros, representarlos en escalera, nos hubieran quedado escalones de 27 de huella. Excelente. Aquí entramos a la recámara 2. Pues es que aquí es cuando el 270, 280 ya no molesta porque tienes un buen largo, ¿no? Un buen largo de muro cabecero. O sea, aquí te caben hasta 2 camitas individuales, ¿verdad? Una en ese sentido y la otra en este sentido, en una recámara de 270 de lado corto, gracias al lado largo. Sí, tenemos 3,13 aquí. Si 2 camas individuales, cada una de 1 metro, te quita 2 metros, nos queda 1,13 m repartido en 2 pasillos, 50 centímetros aquí entre una cama y la otra, y 50 ya para alcanzar a acceder al closet. Sí, no está bien. La ventana alta también le ayuda a la amplitud, ¿verdad? Está bien. Y su closet. Entonces me decías 200 metros cuadrados de construcción. No, 150. 150. 150 metros, sí. Sí, sí, sí. Pues es que es compacta la casa. Compacta, pero muy bien distribuida. Y parte de esos 150 considerar que están techando el estacionamiento, Claro, ahí le que son diste 3 por 6. 3 metros, O vuela. sea, vuela Ajá, 3 metros y los 6 de claro. ancho. Sí, son Son bastantes 18 metros. metros menos útiles, por así decirlo, de techado. Claro. Pero fíjate, el cuarto de lavado, muy bien, ¿eh? Bien distribuido. ¿Cuánto mide? Mide casi como 240 por 180. Te lo paso. 230 en este sentido, y acá con el closet que se genera, 220, prácticamente 230 por 230. Porque tienes este closet. Ujú. Sin el closet, Sin el closet es 1,60, que es 1.60 lo mínimo para un lavado. indispensable para un cuarto de lavado. Creo que es 1,65, incluso lo que se exige en reglamento, en manual. Y fíjense, otra vez la ventilación, ya no domus. ¿Cómo haces la ventana de la linternilla?
sea, es un sifón. Es un sifón. Es un Sí, sifón. no es una proyección, no es una corrediza, son 2 vidrios, uno delante de otro, Ujú. haciendo la trampa para que, la ventilación fluya, pero el agua no se meta. Excelente. Y me gustó el detalle también del muro lambrín. Hasta el tipo del azulejo está bueno, ¿eh? ¿Este cuál es? Se llama Dohan, es de Castel también. Y ahí está el liso y está el decorado. Entonces nosotros pedimos puro liso. El decorado trae como un relieve, es como una cenefa, No, esto chingando está arriba. bien. ¿Y en qué formato viene? ¿Así, en este mismo? En ese, así tal cual. Está bueno. Si no me equivoco, son 30 por 60. Hasta un piso yo lo pondría de eso, ¿eh? Me gustó la textura. Sí, es que si lo pierdes bien con el junteador, con esto realmente no te delata y el tono, como no trae la veta, no te delata el tamaño. O sea, no te Ajá. brinca que sea en el tamaño reducido. No, 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 está bien. Está bastante bien. Tenemos la coladera, por si quieren lavar aquí, si acá hay algún químico o algo, pues puedes Muy trapear práctico. con Vean singular cómo alegría. aquí no pusiste la pata, ¿verdad? Pusiste mejor estas Una ménsulas. subestructura, ajá, una ménsula. Bien, y taqueteada. Sí, Estos son los de Home Depot. Saludos sí. a nuestros amigos de Home Depot. Muy bien. No, está muy bien la casa, ¿eh? Y a 18,000 pesos al metro cuadrado, creo que lograste el objetivo. Cabrón. Y actualmente, ¿cuál sería el costo? O sea, si te contrataran hoy. Yo creo, mencionaban 18,500. Ujú, Esta casa se terminó hace como 4 meses aproximadamente. ujú, Probablemente ahorita andemos en 19. ok, pero sigue estando muy bien. Por ejemplo, ¿esto es yeso directo o tienes primero un enjarre de cemento, mortero y después el yeso? En la casa en general todo es yeso. En planta baja enjarramos a altura de 1 metro y pulimos con yeso, y en baños también enjarramos y pulimos. Ok, ok, ok. Excelente. Pues arquitecto, muchas felicidades, ¿eh? Es un muy Muchas buen gracias. proyecto, una muy buena distribución, 150 metros cuadrados, terreno de 6 por 17,5. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Como Esparza de la Mora Arquitectos, y en Instagram igual, Esparza de la Mora Arquitectos, y página web www.esparzadelamoraarquitectos.com. Excelente. Arquitecto, muchísimo éxito este 2026. Muchas gracias, Abraham. Gracias a todos. Cota Paredes, adelante. Vayan a ver las otras casas del arquitecto Juan Esparza de la Mora. Saludos a todos. Bye.